La matriz A se reduce a esta primera matriz, que está en forma de escalón de filas. También he escrito la misma matriz en escalón de fila reducido. Formarse aquí en el extremo derecho. Se nos pide que encontremos el rango de A, y la dimensión del espacio nulo de A. La dimensión de un subespacio es el número de vectores básicos. El rango de A es igual a la dimensión del espacio de columna de A, que es igual al número de vectores en una base del espacio de columna de A. Esto es igual al número de columnas de pivote o número de variables básicas. La nulidad de A, o la dimensión del espacio nulo de A, es igual al número de vectores en una base del espacio nulo de A, que es igual al número de variables libres o número de columnas no pivotantes. Esto nos lleva al rango teorema que establece, el rango de A más la dimensión del espacio nulo de A, es igual a n, donde n es número de columnas en la matriz. Y esto debería tener sentido porque el rango de A es igual al número de columnas de pivote, y la dimensión del espacio nulo de A es igual al número de columnas no pivotantes. Si sumamos el número de pivote columnas y columnas no pivotantes, nos dará un número de columnas en la matriz A. Así que no importa si utilizamos la forma escalonada de fila o la forma escalonada de fila reducida para identificar las columnas de pivote y las columnas no pivotantes. Empecemos por identificar las columnas pivotantes. Tenemos pivotes en la fila 1, la columna 1 y la fila 2, la columna 3 en ambas formas. Esto indica que la columna 1 y la columna 3 son columnas pivotantes. Como tenemos dos columnas pivotantes, el rango de la matriz A es igual a 2. Que indica que hay dos vectores en una base del espacio de columna de A, y esto debería hacer sentido porque recuerda, para encontrar una base para el espacio de columna de A, las columnas pivotantes o columnas independientes de la matriz A forman una base para el espacio de columna de A, y encontramos las columnas pivotantes o columnas independientes resolviendo la ecuación. A veces el vector X es igual a 0. Para ello, escribes matriz A en forma escalón hilera o escalón de hilera reducida. Si queríamos encontrar una base, sin embargo, para el espacio de la columna, tendríamos que volver a la matriz original A e identifique la columna 1 y la columna 3 como los dos vectores independientes que abarcan el espacio de la columna. Y ahora encontremos la dimensión del espacio nulo de A. Para ello, determinamos el número de columnas no pivotantes. Tenemos la columna 1 y la columna 3 son las columnas pivotantes. Columna 2 y 4 son las columnas no pivotantes. Observe que no tenemos pivota en estas columnas. Esto indica la dimensión del espacio nulo es igual a 2, porque tener dos columnas no pivotantes o porque tenemos dos variables libres. Observe que 2 más 2 es igual a 4, que es el número de columnas de la matriz A, y de nuevo, si querías para encontrar los vectores que forman la base del espacio nulo, recuerda, resolveríamos la ecuación vectorial. A veces el vector X es igual 0 en el conjunto de expansión del conjunto de soluciones forma A, base del espacio nulo. Es por eso que el número de variables libres o el número de columnas no pivotantes indican cuántos vectores hay en una base. Echemos un vistazo a otro ejemplo. Aquí se nos da matriz una forma de escalón en fila. Y también encontré forma escalón de fila reducida. Cualquiera de las formas funciona para identificar el rango de A, y la dimensión del espacio nulo de A. Para determinar el rango, identifica las columnas pivotantes. Tenemos pivotes en la fila 1, la columna 1, la fila 2, la columna 2 y la fila 3. Columna 3 en ambas formas. Tenemos tres columnas pivotantes: columna 1, columna 2 y columna 3. Lo que significa el rango de A es igual a 3. Y de nuevo, esto indica hay tres vectores en una base del espacio de columna de A. Y si hay tres columnas pivotantes y hay cuatro columnas en total, hay una columna no pivotante, la columna 4. Lo que indica que hay es una variable libre, y la dimensión del nulo, el espacio de A, es igual a 1. Hay un vector en un base del espacio nulo de A. Espero que te haya resultado útil.